Coffee Law, pues lo importante es analizar los diferentes temas del derecho en sociedad. Y es ahí que pues nos dimos a la tarea pues para esta semana abrir una nueva temporada ya con grandes invitados. Y hoy tengo a alguien que causó muchísimo revuelo por su trayectoria, por lo que nos compartió y por la situación en donde tenemos que optimizar o morir. Justamente, pues vamos a hablar de los derechos de autor y de la protección a la propiedad industrial, que desde las reformas que han existido a la ley del derecho de autor, pues ha existido mucha controversia, al igual de la nueva ley del dicho nombre, ¿no? Protección a la propiedad industrial. Es ahí que nos acompaña el doctor José Manuel Magaña Rufino. Él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Y le doy la más cordial bienvenida, querido doctor. Muchas gracias, Rodolfo. Encantado de estar aquí en tu programa. Un saludo al auditorio. Cuando de repente llegan un montonal de posteos, no, el día de mañana fueron coartados los derechos digitales, ¿no? Ya no podemos reparar nuestros teléfonos porque sería un delito. Y son puras cosas que dices, pues impacta a la población, pero esto no es verdad. Y bueno, sería importante comenzar, doctor, poder poner en contexto esto y el por qué esto es una mentira. Claro que hay contextos en donde obviamente incurriría una persona en una infracción, en una penalidad, pero no es algo que necesariamente esté previendo la ley del derecho de autor, sino más bien el Código Penal Federal. Entonces, que bueno, lo también escucho. reformas al código, exactamente, en materia de derechos de autor. Mira, Rodolfo, lo que sé es que estos cambios que vienen precisamente por el TEMEC, por la firma del nuevo tratado, y vienen también en relación a actualizar la ley, porque nuestra ley, que data del 96, pues es una ley que hablaba mucho de la cuestión física, de tratar de prevenir piratería o los derechos de los autores y los derechos conexos, es decir, los artistas, intérpretes, ejecutantes, los que graban discos, los que transmiten señales de telecomunicación, en el entorno físico, pero no en el entorno digital. Y precisamente esta reforma lo que hace es poner ya en el entorno digital la protección a los derechos de autor y los derechos conexos. De tal manera que, bueno, ha causado revuelo porque efectivamente nosotros en el mundo físico vemos mal que compremos una película pirata o que un disco, ¿verdad? O que compremos un disco que también es pirata, y entonces eso sí lo vemos como piratería. Pero el uso en Internet de obras, pues lo veíamos como algo muy normal, es decir, como que eso no se veía como piratería, el que yo utilizara obras de los autores o interpretaciones, ejecuciones, de cuestiones de derechos conexos, sin autorización del autor e inclusive con fines de lucro, eso no se veía mal. Entonces, claro, ha causado revuelo porque ahora, si tú quieres utilizar una obra o los derechos conexos de titulares, pues corres el riesgo de que si tú lo haces sin autorización, pues te puedan retirar ese uso de la plataforma en la que tú lo tienes subido. Y entonces, claro, se ha empezado a decir, es que esto afecta la libertad de expresión. No, bueno, tú puedes seguirte expresando, tú puedes expresar tus ideas, tú puedes informar. De hecho, hay limitaciones establecidas en la Ley Federal del Derecho de Autor que no se han modificado. Tú puedes utilizar esas obras en ciertas circunstancias, pero lo que no puedes hacer es seguir utilizando obras de los autores sin su autorización y sobre todo en los entornos digitales, porque se han establecido ya mecanismos para que puedan retirar ese uso. E insisto, eso no afecta a la libertad de expresión. El hecho de que yo use una obra de un autor o de un titular de derechos conexos sin su autorización, pues eso no es afectar la libertad de expresión, ¿verdad? Insisto, lo que se tiene que hacer es precisamente respetar ese derecho que tiene el autor de permitir o no que su obra esté utilizada en determinados contextos.
Por supuesto. Y justamente en ese tenor es importante, bueno, poner que todo esto no se dio porque de alguna manera alguien se sacó de la manga, sino que es algo que ya se tenía que tener en cuenta a partir de que México forma parte de esta actualización del Telecan a lo que es el TEMEC. Y el TEMEC suponía esto justamente y pasando un poquito tal vez a un tema que va de la mano, que es la nueva ley de la protección a la propiedad industrial, en donde claramente se tenía que tener esta actualización. ¿Por qué nos agarra por sorpresa algo que tenía que ya ser parte de una realidad nacional? Correcto, e inclusive como las reformas al derecho de autor, sobre todo los procedimientos, vienen por la Digital Millennium Copyright Act, que es pues, un acta que se utiliza en Estados Unidos y ya muchas empresas aquí en México la estaban utilizando porque ellos se rigen con leyes de Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, YouTube, Facebook, ¿no? Instagram, que están constituidos en Estados Unidos, ya seguían estos procedimientos. Entonces, no hay por qué alarmarse, al contrario, porque ahora se pueda generalizar o ya se pueda fundamentar este tipo de procedimientos, que insisto, de repente nosotros veíamos en internet esta obra en YouTube, ¿no? Esta obra ha sido retirada por que afecta derechos de autor, ¿no? Entonces, insisto, estos procedimientos ya se venían utilizando. El procedimiento que se conoce como Notice and Take Down, como de notificar y retirar, consiste en que si un autor ve un contenido que es de su autoría y no está de acuerdo en que esté en cierta plataforma, pues porque no le gusta que lo relacionen con esa plataforma o con ese partido político o con esa ideología o simplemente porque no le están pagando sus regalías, pues él puede hacer la notificación al proveedor de servicio de Internet, al portal y decir, bájame ese contenido. Lo que tiene que hacer el proveedor de servicios de Internet es bajar el contenido y notificar a la persona que lo subió. O sea, no se deja en estado de indefensión. La persona que lo subió puede señalarle al portal, oye, no, yo sí tengo derechos porque he pagado, o yo sí tengo derechos porque esto es una limitación al derecho de autor que viene en la ley del derecho de autor, entonces pido que se vuelva a subir ese contenido. Y entonces el contenido se vuelve a subir, a menos de que el titular inicie ya un procedimiento en vía administrativa o en vía penal, se volvería a bajar. Pero a final de cuentas, este tipo de procedimientos, pues realmente solamente el 8% es el registro que se tiene, el 8% de las personas a las que se les ha bajado obras autorales o de derechos conexos son las que han solicitado que se vuelva a subir el contenido porque consideran que tienen derecho a utilizarlo. Entonces, realmente es un procedimiento efectivo y realmente, pues esto va a normar que la gente que utiliza obras, uno, a que pida autorización, dos, a que pague los derechos, o tres, a que busque vías alternas como es crear sus propios contenidos o irse a fuentes como Copyleft o Creative Commons que permiten el uso de obras de una manera ya generalizada, sin necesidad de estar pidiendo autorizaciones o pagar. Entonces, se está ordenando hacia ese entorno. Por supuesto. Y es ahí que, bueno, pasamos un poco más a las entrañas de las reformas a la ley del derecho de autor, porque justamente es ahí que es algo criticada, pero ya no por la desinformación, que más adelante vamos a ir sobre puntos en lo concreto de esto, sino porque dentro de las consideraciones de un nuevo capítulo, un capítulo quinto, si no me equivoco, se mencionan de forma algo inadecuada, dicen algunos, y puedo concordar, en falta de técnica legislativa, en donde se englomeran todo lo que tiene que ver con proveedores de servicio en línea, lo cual puede generar, pues luego, complicaciones en el campo de desarrollo, ¿no? Los ISP y otra serie de consideraciones que todo se mezcla y no queda a veces una claridad al respecto. No sé qué nos
¿Qué nos pueda compartir, querido doctor? Porque sí, en ese aspecto dices, pues está muy revuelto cómo quedó, por lo menos ese apartado de proveedores de servicio en línea. Pues sí, mira, básicamente toda persona que provea servicios de Internet o que aloje a páginas de Internet, ¿verdad? O que presten servicios como puede ser YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, todos estos, pues mucho se han alarmado, pero insisto, al contrario, a ellos se les protege si entran bajo esta dinámica. Es decir, ¿cuál es la dinámica? Lo que sería injusto es que a un proveedor de servicios de Internet que puede tener alojados ahí páginas o empresas, por el uso indebido de obras que hiciera alguna de estas empresas, se le castigara a él. Eso sería ilógico. Ha habido otros acuerdos a nivel internacional, como ACTA, como SOPA, donde le han pedido una participación activa a los proveedores de servicios de Internet, ¿no? De, oye, tienes que estar atento a lo que estás subiendo, los contenidos que están subiendo las personas que tienes alojadas en tu servidor, para que si hay un uso indebido, les avises que están haciendo uso indebido. Es decir, ese tipo de fiscalización, eso no debería de permitirse, ¿no? Pero aquí es entrar en un entorno seguro, porque si acatan esta política, ellos no van a tener ninguna responsabilidad, cualquier tipo de proveedor de servicios de Internet. Es decir, y es muy fácil, cuando alguien siente que una persona está utilizando en el entorno digital una obra sin autorización y yo acredito que soy el autor o que tengo los derechos, le voy a notificar, hay unos formularios, y de hecho el reglamento va a señalar los datos del formulario, pero básicamente en ese formulario lo que yo tengo que acreditar es que yo soy el autor o que yo tengo los derechos. Y entonces le voy a notificar al proveedor y el proveedor no tiene que juzgar, él simplemente si ve que hay información cierta en relación a que hay una titularidad de una persona, él tiene que bajar el contenido. Y con eso ya no tiene ninguna responsabilidad. Claro, tendrá que avisarle al que lo subió por si él quiere, insisto, dar un contraaviso y decir, oye, no, yo quiero que lo subas. Pero él ya no va a tener ninguna responsabilidad. La responsabilidad va a ser entre los dos, entre el autor o la persona que está señalando que tiene los derechos y la persona que dice que puede utilizar esos contenidos. Y se libra de responsabilidad. Entonces, a final de cuentas, los proveedores de servicios de Internet del estilo que sean, van a tener esa protección de entrar a un entorno seguro si siguen o acatan esta política, que insisto, es muy fácil porque ellos simplemente a las personas que lo soliciten, que acrediten la titularidad, bajar el contenido, a dar aviso al que lo subió puede decir, sí, la verdad estaba haciendo uso indebido, ya lo dejo así o doy el contraaviso. Y a final de cuentas, si siguen estos parámetros, no van a tener ninguna responsabilidad. Entonces, yo lo veo muy bien en el sentido de que son procedimientos ágiles, que además mucho se ha dicho, es que estos procedimientos o este tipo ayuda a las grandes empresas, a las grandes disqueras o a las grandes productoras de películas. No es cierto, porque también cualquier autor, por ejemplo, en mi caso, que he escrito libros, si yo veo que hay algún lugar donde hay una puesta a disposición de mi libro sin autorización, pues yo en ese momento puedo decirle al servidor, oye, aquí te acredito que soy el autor, baja esos contenidos. Es decir, esto puede ser para cualquier persona, para cualquier autor, un procedimiento muy ágil para proteger sus derechos sin necesidad de irse a procedimientos ya vía administrativa o vía judicial. Entonces creo que realmente están protegidos estos proveedores de servicios de Internet. Sí, y justamente ahí es cuando pasamos a qué es verdad y qué es mentira. Ya vimos en relación la congruencia de lo que trae como consecuencia las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, que no vemos que es espeluznante, como todo mundo ponía en notas amarillistas, sino algo que es bueno y que es congruente. En ese tenor, bueno, vemos lo que mucha gente empezó a decir.
Yo el día de mañana tengo la necesidad de reparar mi teléfono celular. Tengo la necesidad de cargar un cartucho de impresora, que es otro supuesto diferente. Y lo hago en alguna plaza de la tecnología que hay en varias entidades del país. ¿Qué pasa? ¿Yo estoy incurriendo en una penalidad? Mira, Rodolfo, dentro de las medidas, bueno, las reformas a la ley se establecieron sanciones para lo que eran las medidas que evitan la protección de las obras. Es decir, medidas de protección son para que lo entendamos. Por ejemplo, si yo rento una película en Cinépolis Click, pues me va a decir, oye, tienes 48 horas para ver tu película. Después de 48 horas hay un mecanismo, una medida de protección que te impide el que tú puedas seguir viendo esa película. Si yo hago un mecanismo para romper esa medida y que yo entonces pueda ver la película cuando yo quiera, o un proveedor dice, oye, yo te voy a dar un sistema con el cual vamos a romper esas medidas de protección y entonces tú vas a poder ver programación de Cinépolis Click sin pagar, o vas a poder ver la señal de Sky sin pagar, o te voy a arreglar tu teléfono celular para que tú puedas bajar aplicaciones de manera gratuita. Esas son las medidas de protección que se están eludiendo. Y ahí es donde está la reforma, hacia donde va la reforma, precisamente a sancionar a esas personas que te ofrecen servicios de eludir esas medidas de protección, ¿verdad? Ahora, claro, se ha llegado a la confusión de decir, es que eso me afecta a mí, que yo entonces yo no puedo utilizar, yo no puedo cambiarle la carátula a mi celular. No es cierto. Aquí hay dos cuestiones. Uno, el agotamiento del derecho, que eso se llama cuando yo adquiero un bien, pues ese bien ya es mío. Si yo adquiero una impresora, pues yo a esa impresora le puedo poner el cartucho de tinta que yo quiera, puedo, puedo romperla, puedo cambiarla, puedo pintarla, ¿no? Y lo mismo pasa con un celular. Entonces, yo puedo cambiarle la carátula al celular, puedo hacer lo que sea. Todo lo que son servicios de reparación no se afectan, a menos que el servicio de reparación implique el que yo te pueda poner, por ejemplo, arreglar tu máquina para que pueda leer eh, el Office sin necesidad de que pagues una licencia. Ahí sí estaríamos encuadrados en las infracciones y delitos. Pero si simplemente yo voy a que me reparen, a que le cambien la carátula, a que me pongan más memoria, a que hagan o le hagan una reparación en general o le pongan una licencia válida, eso no causa ningún tipo de elusión de medidas tecnológicas. E insisto, estas reformas van dirigidas precisamente a las personas que se dedican a comercializar este tipo de servicios que muchas veces nos ha llegado, oye, a cambio de una suscripción, te voy a dar, esto lo hacían a través del Roku, del aparatito Roku, te voy a dar una suscripción para que tú puedas ver señales de Estados Unidos, puedas ver señales de Sky de manera gratuita con un código que te voy a dar. Entonces, claro, lo que hacen es romper medidas de seguridad y ahí sí hay yo recuerdo también cuando estaba el PlayStation, que eso ya ha cambiado, pero ahí también vemos un ejemplo claro, le ponían un adaptador al PlayStation para que pudiera leer cartuchos piratas y entonces pues ya te decían, mira, el juego que te costaba 1,000 pesos, pues ahora te va a costar 50 pesos. Y entonces ese tipo de medidas son las que está tratando de evitar precisamente estas reformas a la ley y de ninguna manera está afectando a las reparaciones o a que mi propio equipo yo lo pueda reparar, yo lo pueda aumentar en memoria, yo lo pueda hacer más a mi gusto, sin ningún problema, ¿no? Muy importante. Y ahora, hay supuestos en donde, bueno, se aclara la máxima que es, tú puedes utilizar ciertos recursos que hay en línea, siempre y cuando sean, pues, para uso particular y académico, ¿no? Hay excepciones, vaya. Y cuando encontramos este plano de las excepciones y hay preguntas como, por ejemplo, que nos habían llegado
en alguna red en lo particular, por ejemplo en WhatsApp, que tenemos grupos, y decía a las personas, oye, yo tengo talleres en donde siempre estamos imprimiendo muchísimas cosas, pero pues rellenamos los cartuchos, ¿no? ¿Qué pasa en este supuesto? Porque no sé si caigo yo en una penalidad, porque de alguna manera yo ya estoy invadiendo la integridad de ese cartucho, ¿no? Yo soy dueño de los fierros de la impresora, pero no del software que hace posible que pueda imprimir. Y yo ahí ya estoy quitando todos los sellos de autenticidad, pues para de alguna manera, pues ilícita, ya seguir imprimiendo y faltarle el respeto a la intelectualidad del software, ¿no? De esa impresora. No sé ahí si caí en esta decepción porque dice la persona, bueno, es que yo realmente no lo hago con ánimos de dañar a nadie, sino nada más para imprimir unas cuantas hojas y no sé, ahí en ese supuesto, ¿qué podría aplicar? Y en algunos otros que haya escuchado también, Doc. Sí, este supuesto también es muy parecido a cuando, por ejemplo, yo compro un garrafón de agua, ¿no? De cualquier marca y luego ya me lo termino y voy, hay lugares donde rellenan garrafones de agua, ¿no? ¿Qué tan válido es esto? Insisto, por el agotamiento del derecho, cuando yo compro un bien, ese bien ya es mío, sobre todo cuando lo compré lícitamente, ¿verdad? Es decir, yo adquiero mi impresora, lo compro legítima, mi impresora HP o Epson, o mi garrafón de agua Electropura o Santorini o cualquier otro. Ahora, cuando yo ya termino mi cartucho de tinta, yo puedo rellenar ese cartucho de tinta. Yo no estoy haciendo una comercialización, yo lo puedo rellenar. Yo puedo ir a un lugar que dijera, se rellenan cartuchos de tinta. Se rellenan cartuchos de tinta en general. El problema es cuando, y donde entramos ya en cuestión de sanciones, es cuando una empresa, un cartucho, lo rellena y lo pone como si fuera nuevo, como si fuera original. Dos, cuando yo pongo, se rellenan cartuchos de tinta, pero utilizo los logotipos de HP, de Epson o de cualquier otro, porque entonces ahí estoy haciendo pensar a la persona que esos cartuchos tienen la calidad o tienen el respaldo de las empresas, ¿no? Entonces, ¿es válido que yo rellene mi garrafón de agua? Sí es válido, o que rellene mi cartucho de tinta. No estoy haciendo ahí ningún acto ilícito, la persona que realiza esa actividad. Y el comerciante que lo está haciendo tampoco lo haría si no hace ninguna alusión a ninguna marca y si no está rellenando y vendiéndolos como originales. En el momento, insisto, que yo, como me pasó una vez, que fui a comprar un garrafón de agua y yo vi que era agua Bonafont, estaba en el garrafón de Bonafont, y entonces le dije, oiga, voy a utilizar, voy a comprar esta agua, y me dijo, oiga, ¿para qué la va a usar usted el agua? Me dijo la tienda de abarrotes. Ah, pues la quiero para una pecera que tengo, y me dijo, no, entonces, ¿sabe qué? Me dijo, sí, llévesela porque la verdad es que ese es rellenado. Entonces, esa es la conducta ilícita, ¿verdad? Cuando se rellena y se trata de aparentar o de parecer que algo es original cuando no lo es, o cuando yo busco relacionarme con esa empresa, aunque yo simplemente rellene garrafones y tengo ahí las marcas Bonafont, Alpur, Ciel o todas estas, pues al final de cuentas estoy buscando esa relación y puedo hacer caer en el error al público y entonces ahí no sería válido. A ver, hay otro tema y vamos a, no vamos a abrir en cierta manera la caja de Pandora, pero tal vez muchas personas digan, no, pero ¿por qué es así? En el hecho de cuando tú pagas por utilizar una imagen para propósitos pues particulares, ¿no? En este caso, por ejemplo, Shutterstock, ¿no? Donde tú pagas los derechos para utilizar imágenes, fragmentitos de video, y a veces tú dices, yo lo puedo utilizar para todo, depende, siempre y cuando las mismas condiciones así lo establezcan, porque hay que recordar una máxima, Doc, que muchas veces la gente piensa que tú eres dueño de todo y las cosas no son así. Es como decir, yo soy dueño de mi perfil de Facebook,
pues tú no eres dueño de Facebook, tú más bien tienes el uso de eso. Claro, claro, claro. Y digo, y aprovechando que tocaste el tema de Facebook, y que también es un error muy usual, la gente cree que cuando sube una fotografía, por ejemplo, que toman, que pues ahí hay una obra, que al subirla a las redes pierde la titularidad de sus derechos de explotación comercial, ¿no? Y algún día un amigo me dijo, es que yo subí una fotografía a Facebook y luego vi que hicieron un espectacular donde estaba esa fotografía ahí con mi familia, pero pues no hay nada que hacer porque a final de cuentas yo al subir esa fotografía perdí los derechos sobre la misma. No. Eh, Hay que aclarar que todo lo que yo subo a este tipo de redes, normalmente, no, se hace una licencia de uso gratuita, es decir, dentro del contrato que yo firmo, autorizo para hacer una licencia, para dar una licencia de uso gratuita a todos los miembros de esa comunidad, de tal manera que una vez que yo subo la fotografía, yo ya no puedo impedir que dentro de los miembros de la comunidad puedan usar esa fotografía, pero dentro de la red. En el momento en que esa fotografía sale de la red a otro entorno, a otra página web o al mundo físico, en esos momentos yo puedo, precisamente al acreditar que soy el titular, puedo hacer valer mis derechos de autor. Entonces, esto no es cierto de que se pierden los derechos, simplemente se da una autorización gratuita para que todos los miembros de la red lo puedan compartir y lo puedan usar sin fines de lucro. ¿Ah? Entonces, hay que diferenciar eso. Lo que sí, todo lo que yo suba, pues ya no puedo impedir por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se sube, ya no puedo impedir, precisamente por el contrato, que se utilice en la misma red por todos los usuarios. Eso es muy importante, así que hay que tenerlo en cuenta. Estamos viendo varios de sus comentarios, muchos de ellos pues para enterarse más sobre el tema, pero los exhorto también a que si tienen alguna duda más allá de las que tenemos ya en el propio chat, las hagan latentes en la transmisión. Y otro de los debates muy interesantes que creo que se están viviendo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es algo más allá que a veces la gente dice, bueno, si no tengo lo primero, ¿cómo puedo verlo después? Los temas más futuristas, ¿no? De alguna manera. Y quiero meter en este contexto la revolución 4.0 en relación a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando todo. Muchas cosas para bien, otras cosas para quienes a veces son contra la tecnología mal, ¿no? Son cosas de Belcebú, pero yo no lo veo así. Pero en relación a la propiedad intelectual, esto viene a ayudar a los artistas, a los innovadores, la inteligencia artificial, o viene a complicar las cosas en un debate presente y futuro. Mira, esto de la inteligencia artificial, pues se está debatiendo porque es muy interesante. Por ejemplo, en materia de derechos de autor, ¿no? Hay un programa que se llama Rembrandt, al cual se crea, se les da una base de datos con diferentes pinturas del pintor. Y entonces, en base, la inteligencia artificial estudia cómo pintaba ese pintor en específico y hace un cuadro siguiendo sus mismos parámetros, nuevo, completamente diferente a los cuadros que ya existían del pintor. Al que le interese lo puede buscar. Y entonces un cuadro, ¿no? Y entonces empieza el debate. Oye, ¿de quién son los derechos de autor sobre ese cuadro que se hizo? Esto se está viendo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se iba a ver en este año, pero precisamente por lo de la pandemia se ha retrasado un poquito porque hay teorías que dicen, oye, es que los derechos deben de ser del dominio público, como pasó con el caso, no sé si recuerdas, de un selfie que se tomó un mono, un mandril, Naruto, que luego esa fotografía se empezó a utilizar en un portal y claro, el dueño de la cámara decía, es que me pertenecen a mí los derechos y a final de cuentas decían, no, la corte en Estados Unidos resolvió, es del dominio público, a ti te pertenece nada más el soporte material,
donde está la fotografía, pero la fotografía tú no puedes, como tú no eres el autor de esa fotografía, fue un mono, y como un mono no tiene derechos reconocidos de autor, porque autor solamente es una persona física, pues entonces es del dominio público. Entonces está el debate de que este tipo de obras, por ejemplo, como la que hizo Rembrandt, o hay obras que, por ejemplo, ya se hizo el primer libro en coautoría con un humano y una inteligencia artificial, donde el humano, por ejemplo, va diciendo, por decir algo, me encontraba yo en la ciudad y la inteligencia artificial dice, era un día caluroso y había mucha gente en la calle. Y entonces se vuelve el autor persona física. De repente algo me sobresaltó y la máquina, entonces, siguiendo una lógica, va construyendo una historia. Entonces, volvemos a lo mismo, de quién es la propiedad de los derechos, ¿no? Y insisto, está el debate de que o es del dominio público o otros pensamos que a final de cuentas, quien ha alimentado ese programa y quien ha alimentado la base de datos son personas físicas, y esas personas deberían de ser los que tengan los derechos patrimoniales sobre el resultado de esa máquina, porque a final de cuentas me decían, es que la máquina lo hace eso. No, la máquina recibe instrucciones que tú le programaste. O sea, una máquina que está hecha para pintar, pues no te va de repente a hablar latín, porque pues no está programada para eso. Si hablara latín, pues entonces empezaremos a hablar ya de una verdadera inteligencia artificial, donde ya se sale de los parámetros para lo cual lo programaste. Pero yo pienso que en ese tipo de cuestiones sí tiene que haber una titularidad para el que hizo la programación, insisto, sobre todo de los derechos patrimoniales, ya no de los derechos morales, de reconocimiento, de paternidad, sino más bien de la explotación de esa obra. Totalmente, querido doctor. Y a ver, otra de las partes que creo que se descuidan mucho por parte del público, ya sea general, público en general que nos está viendo, escuchando y que, bueno, los exhorto a seguir manifestando sus intereses y sus comentarios en la transmisión en vivo, viene también a reducir esto que no debemos de dejar en saco roto, la relación entre el derecho de autor y también la protección de datos personales, porque es ahí que también hay ciertos derechos conexos, ¿no? Concurrencia de derechos, mejor Más dicho. bien, exacto. Concurrencia de derechos. Lo otro es totalmente distinto. Entonces, concurrencia de derechos en donde las personas dicen, bueno, yo ya utilicé esto como yo quise, pero ¿pidiste el consentimiento? Esa es la pregunta. Entonces, no sé qué nos pueda decir, porque a veces las personas no tienen en cuenta nada de esto, no hay cultura digital, vaya. Claro, y muchas veces, sobre todo, decía un amigo que cuál era la mentira más grande en Internet cuando uno le pone, he leído y acepto las condiciones cuando está firmando algo o que va a entrar a un programa, y que te ponen ahí páginas para que tú aceptes, y que si no aceptas, pues no te permiten entrar al programa, y entonces tú le pones, sí, he leído, ¿no? Y pues la verdad es que muchas veces ni lo lees. Pero en relación con la protección de datos hay que tener cuidado, porque precisamente yo puedo dar autorización, muchas veces firmamos sin ver exactamente qué estamos firmando, y yo puedo dar autorización para que la empresa a la que le estoy facultando pueda compartir mis datos, ¿no? Y entonces de repente decimos, oye, es que ya estoy cansado de que me esté llamando el banco, que me esté llamando, ahora me están llamando de que me quieren dar un préstamo de no sé qué, o fíjate que me están mandando a mi correo información de, yo eso nunca les di mis datos. Muchas veces puede ser que tú compartiste o permitiste que esos datos que tú estabas dando para un formulario de un programa, pues aceptaste que los podía compartir, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, porque también puede haber datos sensibles, ¿no? Cuando yo voy a un laboratorio a hacerme unos análisis clínicos, pues ahí yo puedo estar dando datos sobre mi enfermedad o cosas que yo a lo mejor no quiero que se compartan, y entonces son datos sensibles que hay que tener cuidado con el manejo y tratamiento de eso, sobre todo en línea.
Por supuesto, querido doctor, es ahí que se abre totalmente, en cierta manera, la caja de Pandora para quienes veían que esta actualización jamás iba a llegar, y la verdad es que no es nada nuevo. A ver, la gente piensa de repente por ver estos espectaculares, bueno, coloquialmente llamado como chayoteros, hecho por chayoteros, que no, es que ya de repente todo esto jamás nos lo habían dicho, es nuevo, se lo sacaron de la manga. A ver, las cuestiones de propiedad industrial, de derechos de autor, de protección a datos personales, ya tiene más de 20 años en nuestro país. Claro, claro, e insisto, tenemos que darnos cuenta, sobre todo en los entornos digitales, que hay cosas que son del dominio público y que podemos utilizar. Hay cosas donde los autores aceptan o permiten el uso de sus obras. Es más, les conviene a las personas que sus libros o que su música o que sus producciones se difundan para ganar un prestigio, un reconocimiento. Hay programas como Linux que son gratuitos y que ellos siguen esa dinámica y que los creadores de ese software así lo quieren. Pero también es importante que se respeten los derechos de los autores que no quieren que se les asocie con determinados blogs o que no quieren que el uso en Internet sea gratuito de sus obras. Tenemos que ser conscientes en el mundo de Internet que no todo es gratuito, que yo no puedo ver, porque yo vea una fotografía en Internet, puedo copiarla y entonces yo puedo sacar un espectacular anunciando a mi negocio, porque eso no puede ser. Es decir, el mundo ha cambiado y tenemos que darnos cuenta de que precisamente hay que respetar estos derechos de autor. Y que, insisto, si yo quiero utilizar contenido gratuito, pues hay lugares específicos como, insisto, páginas de copyleft, de imágenes, de música, de Creative Commons, donde yo puedo utilizar esto porque los autores así lo han expresado, pero también tengo que darme cuenta que hay empresas o autores que tienen copyright, es decir, derechos reservados, y que entonces yo no puedo hacer una utilización de sus obras sin su autorización, y mucho menos con fines comerciales. Hay que aclarar también porque dentro de la reforma en la ley se estableció la figura de la puesta a disposición. Es decir, la puesta a disposición muy de moda ahora es que yo pueda entrar a un portal para ver contenidos en el lugar y bajo el dispositivo que yo quiera, ¿no? O sea, yo puedo conectarme desde mi tablet, en la playa, a Netflix y puedo ver contenido. Ahí Netflix tiene pues una puesta a disposición porque en cualquier momento y de cualquier dispositivo yo puedo conectarme y ver la obra que yo quiera. Esta puesta a disposición es facultad del autor el determinar si la autoriza o no. O desde luego, con el caso de Netflix, cuando hay una regalía, pues está autorizado. Pero, por ejemplo, yo no puedo subir un libro, que yo escanee un libro y ponerlo a disposición de todo el público. Decir, oigan, aquí está este libro, ¿no? Contratos mercantiles, ya lo escaneé y ya lo subí. Y lo pongo a disposición y no tengo un lucro. No, pero lo estás poniendo a disposición, eso no lo puedes hacer sin autorización del autor, porque además le estás afectando en la compra del libro, ¿no? Y de por sí que en México no tenemos la cultura de comprar los libros, compramos las novelas, ¿no? Pero los libros técnicos, los libros científicos, pues no somos reacios a comprarlos. Y claro, las editoriales pues también tratan de decir, oye, pues es que la verdad es que tu libro no se va a vender, entonces te pago una regalía muy chiquita, eso a su vez desincentiva a que los autores científicos escriban porque implica mucho tiempo y esfuerzo, y entonces más bien lo hacen por gusto y entonces no hay tanta producción científica en todos los ámbitos, en el jurídico y en todos, precisamente por esa cultura. Tenemos que cambiar más a la cultura de pagar a los autores y los autores que quieran libremente compartir sus obras de manera gratuita, pues también lo pueden hacer sin ningún problema.
Me recuerda mucho un caso y yo creo que con esto es importante recalcar todo lo que es, lo que no se debe de hacer. Como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas en relación a un sitio web que tú dices, bueno, ya compré el dominio, ya monté información, pero de repente tengo la idea, ¿no? Según eso, millonaria, de ponerla todos los links directos a sitios en donde la adquisición tiene un precio, pero yo esos enlaces los estoy poniendo para que tú tengas eso que sí tiene un precio gratuito. Y ahí Claro. estoy incurriendo en una falta. Creo que hubo un caso, más o menos no recuerdo a cabalidad el nombre, creo que era backup.com, en donde hubo un detalle en donde ellos hicieron una compilación de enlaces para que los usuarios consiguieran los materiales de forma gratuita y todavía creo que el caso sigue vigente y no se la acaban con lo que tienen que pagar por la penalidad adquirida. Claro, porque ahora pues también cabe señalar, y es una de las reformas que ha habido a la ley de protección a la propiedad industrial, que cambió de nombre, antes era ley de la propiedad industrial, ahora es ley de protección a la propiedad industrial. El INPI, además de poder utilizar medidas precautorias, ¿ah?, para asegurar, inclusive para asegurar sitios de Internet, puede determinar, ya es una de las reformas, daños y perjuicios. O sea, anteriormente el INPI no lo hacía directamente pues un juzgado civil, un tribunal civil, a elección local o federal del actor. Pero ahora esta ley le da facultades al INPI para determinar los daños y perjuicios, algo interesante. Ahora ya no tengo que ir a un tribunal para pedir estos daños y perjuicios. Directamente lo puedo hacer en el INPI y ahora el INPI puede determinar un crédito fiscal y el mismo INPI lo puede cobrar. Ya anteriormente se determinaba la infracción y luego para cobrarla era problemático. Ahora lo que se trata es precisamente que el INPI pueda determinar sin necesidad de irse a un tribunal los daños y perjuicios y que el mismo INPI los pueda cobrar como un crédito fiscal en cuanto a la infracción y los daños y perjuicios, pues determinarlos para que la parte afectada los pueda cobrar. Totalmente de acuerdo, y es que es parte de lo que nos depara en este 2020 porque las cosas van a seguir. La nueva realidad, no es la nueva normalidad, que yo siempre insisto, porque las cosas no pueden ser normales cuando tienes que utilizar siempre una careta, un cubrebocas, No, no, bueno. etcétera, etcétera. Las cosas no son iguales y bajo el contexto de que tenemos que estar en nuestras casas, aquellos que estamos también en labores de home office o cuestiones académicas, pues esto va a estar aparentemente hasta el 2021 y vale más acostumbrarnos a Más respetar. vale acostumbrarnos, exactamente, a vernos en línea. Sí, claro, y porque justamente es cuando se presta más a que las personas empiecen a caer en desinformación y en vulneración de derechos que ellos no conocían porque pues les parece nuevo todos estos temas. Un comentario nada más, ahorita que también lo señalaste, dentro de las reformas a la ley de protección a la propiedad industrial, ya se prevé como infracción el que tú uses un nombre de dominio que invada una marca. Eso no estaba establecido. Entonces, ojo, porque si bien hay un procedimiento para cuando tú contratas un nombre de dominio, ante el ICANN hay un procedimiento de que te sometes a un arbitraje en dado caso que haya controversia, pero a final de cuentas, muchas veces contratabas en otros países o de otras terminaciones y entonces era complicado. Ahora, ya si ese nombre de dominio tenga la extensión que tenga, si invade una marca y tú estás en México, te pueden demandar la infracción y los daños y perjuicios. En este momento, querido doctor, nos llegó una pregunta justamente en una de las páginas que es Café Jurídico. Exhorto también, si existe una pregunta, háganla latente, queridos amigos, para que en tiempo real nuestro querido amigo Manuel Magaña, experto en estos temas,
pueda darle respuesta. Si no, pues la pueden dejar de todas maneras y nosotros con todo gusto se la proporcionamos al doctor. Bueno, la pregunta que nos hacen llegar es de David Jaimes, que nos dice, ¿qué pasará si dos personas pretenden acreditar la titularidad de la misma obra? ¿Cómo decidirá el proveedor a quién le corresponderá el contenido de la obra? Si dos personas, bueno, ahí tendría que estar la obra en un entorno digital y entonces el que se jacta primero como autor tendrá que señalarlo. Y el que tiene su vida, que también se puede jactar como autor, tendrá que dar un contraaviso diciendo, oye, yo me considero autor de esta obra. Entonces, ¿qué debe de hacer el proveedor? El proveedor debe de subir nuevamente la obra, debe de hacerle caso si se está ostentando también como autor, debe de hacerle caso a la persona que subió el contenido. Ahora, a menos que la que solicitó que se bajara ese contenido inicie acciones ya administrativas, una infracción o en materia de comercio o inicie una denuncia penal. En ese caso le va a notificar al proveedor del entorno digital, le va a decir, oye, si bien es cierto, hubo un contraaviso para que se subiera la obra, ya inicié acciones, aquí está la demanda, te pido que lo vuelvas a bajar hasta en tanto no se resuelva. Y claro, ya se determinará los daños y perjuicios si es que a final de cuentas el verdadero autor era el que había subido el contenido, pues ya le podrá cobrar en su momento los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado el que le hubiera retirado su información siendo falsa. Entonces, es un mecanismo ágil y es un mecanismo que permite precisamente, digo, estos son casos excepcionales, pero en la mayoría de los casos es ágil para que el que sustente como autor pueda bajar los contenidos de manera ágil. Sí, que los pueda bajar con esa libertad y con apego a la ley. Y también el que considera que tiene derecho, pues pueda decir, oye, no, yo tengo derechos, los subo. Y no nada más como autor, a lo mejor yo encuadro dentro de las excepciones que viene en la ley, en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, como excepciones que yo puedo utilizar obras en ciertas circunstancias, y entonces lo acredito, ¿verdad? Y entonces sube la obra nuevamente. Tampoco es algo definitivo. Otra de las dudas que surgen es el referente, y con eso estás prácticamente terminando, además de saber, obviamente, los comentarios editoriales, querido doctor, para que las personas se prevengan en esta nueva realidad. Son dos preguntas que nos han llegado. Una de ellas en relación a, ¿qué pasa si yo soy autor de la letra para la canción de un video? Sin embargo, yo le pido a alguien más que me ayude a darle como ese valor agregado, esos ajustes. Ahí A la música. él tiene injerencia que yo le pague por el resultado que pueda tener la canción ya terminada, ya comercializada o no. A ver, ahí tendríamos que ver si realmente es una persona que es autor de la letra, pues solamente será autor de la letra, ¿verdad? Si esa persona pide a otra persona que haga la música, pues la otra persona será autor de la música. Y entre los dos, si letra y música se hace una comercialización, pues recibirá cada uno su porcentaje en relación a una obra en coautoría, ¿no? Si es letra y música. A final de cuentas, si yo soy autor de la letra y lo que yo quiero es que le hagan la música, pero yo quiero ser autor de la música, entonces tendría que hacer un contrato que se llama de obra por encargo, que viene en la ley del derecho de autor, donde yo le encargo a una persona, oye, yo tengo la música, te encargo que hagas yo tengo la letra, te encargo que hagas la música, pero yo voy a ser el dueño de la explotación de esa música. Entonces, yo te voy a pagar a ti precisamente para que me hagas la música. A ti te voy a dar el reconocimiento de que tú hiciste la música, Claro. pero a final de cuentas la explotación o los derechos patrimoniales van a ser para mí porque yo te estoy encargando que hagas esa letra, entonces, esa música. Entonces, a final de cuentas, así es como se tendría que hacer. Sí, yo ya te estoy pagando por lo que te encargué, tal cual, y listo. Hasta ahí terminamos para que, pues, luego no digas
que todos esos millones que yo estoy ganando, Claro, también digas, pues yo quiero la mitad, ¿no? exactamente. Y también otra muy curiosa, ¿no? Por cierto, la pregunta que nos hacen llegar a través del chat es, muchos canales de YouTube ahorita se han dado la tarea de sacar reseñas o tal cual descaradamente los programas resumidos del famoso reality show Shark Tank México. Y de repente piensan que por el hecho de poner la publicidad, es decir, la monetización dirigida a favor de Sony, les van a respetar que esos videos se queden en sus canales, pero se han dado cuenta que no, les eliminan el canal y les eliminan todo. Pues tiene su obvia razón, ¿no, Doc? Claro, vuelvo a lo mismo, tienes que tener la autorización, si a ellos porque a veces uno piensa, oye, pues mira, yo voy a difundir este libro, ¿no? Le conviene al autor porque pues, toda mi red va a conocer el libro del doctor. Oye, no, pues a ver, eso pregúntaselo al autor si está de acuerdo. Si él está de acuerdo y dice, oye, me conviene que mi libro sea conocido en toda esta red, entonces lo acepto. O, ¿sabes qué? No lo acepto. Entonces, el hecho de que yo le ponga una liga, no es óbice para que esté cometiendo una infracción porque no tiene autorización del autor. Ahora, dentro de las limitaciones a los derechos de autor, yo puedo hacer una crítica de breves fragmentos de una obra con fin de una crítica científica, artística o informativa. Es decir, yo puedo tomar breves fragmentos de una obra de Shark Tank y decir, oye, mira, aquí en Shark Tank pasaron este proyecto que es muy interesante, ¿por qué habla de esto, tal, tal? Pero claro, es un breve fragmento y yo estoy haciendo una crítica. Eso es válido, eso lo puedo hacer sin necesidad de autorización del autor. Lo que no puedo hacer es pasar todo el programa, ¿verdad? Para ganar yo adeptos a mi red y porque al final de cuentas no tengo la autorización. Totalmente. Y bueno, pues ya finalmente, la pregunta que siempre reiterativa en relación a los memes. Oye, yo hice un meme de una fotografía que le tomó una persona sin su consentimiento y se hizo viral. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, ahí entramos a la cuestión del derecho a la imagen, ¿no? Aquí ya, esto no es bueno, es la obra, la fotografía, pero a final de cuentas, en esa fotografía hay una imagen de una persona y entonces ya entramos a cuestiones de derecho a la imagen. En cuanto a derecho a la imagen, yo puedo tomar la fotografía de una persona sin su consentimiento cuando la persona aparece como un conjunto menor. Es decir, cuando esa fotografía que toman, por ejemplo, en el Zócalo y aparecen muchas personas, ¿no? Pero fue al azar, no le estoy tomando la fotografía en específico a alguien, pues ahí sí es válido que no tenga que pedir autorización a todas las personas que aparecen ahí, porque pues no hubo la intención de fotografiar a una persona en específico. O también cuando yo la fotografía la estoy tomando con fines informativos o periodísticos en un lugar público. Entonces, por ejemplo, si yo le tomo una fotografía a un político, a un deportista y voy a utilizarlo con un fin periodístico, pues, o informativo, es válido que no le pida la autorización. De hecho, la Corte ya ha señalado que las personas o los personajes públicos pues tienen que tolerar, ¿verdad? Precisamente porque la gente quiere conocer sobre ellos. Pero una persona como nosotros, una persona privada que no tiene una fama, un reconocimiento, y le tomo yo una fotografía, ¿verdad? Y la publico, pues ahí sí necesito tener la autorización. ¿Ah? Ahora, si yo le tomo la fotografía y la guardo, pues ahí no pasa nada, es un uso privado. Pero el momento en que yo hago pública esa fotografía y en el momento, sobre todo, si esa fotografía no tiene ninguna afectación en cuanto a la honra, entramos ya con otra figura, pues tampoco va a afectar. Pero si yo a esa fotografía le pongo un meme y la subo y ridiculizo, pues entonces ahí sí la persona puede sentirse afectada y puede constituirse un daño moral a la afectación en cuanto a su honor y entonces puede demandar
los daños y perjuicios por el daño moral que le causó a su imagen. Entonces, hay que tener cuidado con esos memes que pueden ser a veces simpáticos, pero a veces pueden ser muy ofensivos para una persona. Si yo le tomo una foto a un profesor y lo pongo en una situación que le puede afectar su imagen, tal, pues esa persona puede demandar por daño moral si se siente afectado en cuanto a su creencia, en cuanto a la percepción que pueda causar en su honor de las otras personas. Entonces, hay que tener cuidado con los memes. Muy importante, Doc. Bueno, pues finalizamos. No quisiéramos, porque siempre la verdad es que estos temas son apasionantes, ¿no? Para irlos tratando y Así es. desmenuzando, pero bueno, siempre habrá más ocasiones en esta nueva realidad para hacer encuentros cada vez más grandes también y con más temas que van a ir surgiendo sin duda alguna. Bueno, Claro. en su opinión editorial, pues cómo debe entender nuestro público lo importante que son estos dos temas. No cabe duda que no vale el hecho del desconocimiento, tenemos que informarnos. Efectivamente, y sobre todo, insisto, tenemos que, en México, tenemos que adoptar una postura vanguardista, una postura de protección de nuestra propiedad intelectual. Ya no se vale decir, es que yo ya no sabía, es que fíjate que yo inventé esto y no me protegí, es que yo no sabía que tenía que registrar mi marca, es que fíjate que esto yo no sabía que se tenía que pedir autorización. Yo creo que ya eso no es válido, tenemos que informarnos, el conocimiento abierto ahora a través de todo lo que es Internet. Entonces, pues yo terminaría haciendo la invitación de que hay que proteger la propiedad intelectual que se va generando. En México hay mucha capacidad inventiva, hay mucha capacidad creativa, entonces hay que proteger y hay que hacer nuestros propios contenidos, no estar copiando, no estar viviendo de copiar, sino hay que crear, porque además creo que los mexicanos lo podemos hacer. Con esa invitación yo me despediría. Muchísimas gracias, querido doctor. Bueno, pues nada más porque siempre tenemos demasiado consentida nuestra comunidad de Coffee Low. A ver, y ya fue tarde la pregunta, pero está muy bien, Eduardo. Eduardo Garibí, ¿esto también implica en el caso de grabar actos de servidores públicos en tomar videos o fotografías? Sí, o sea, aplica igual, o sea, la fotografía entendemos por plasmar en un soporte, ya sea físico o digital, la imagen de una persona. Entonces puede hacerse a través de fotografía, puede hacerse a través de video, puede hacerse por cualquier medio. Y esas excepciones también aplican, insisto, a un político, yo lo puedo grabar y lo puedo, con fin informativo, puedo poner en una página. Lo que no puedo hacer es grabar a una persona en una situación comprometida o difícil y ponerlo, subirlo con fines informativos. Hubo un caso que se llamó o se conoció como Lady Coralina, de una chica que se iba a casar y pues alguien la filmó que un día o 2 días antes de casarse estaba, pues, no sé, no sé si estaba con efectos del alcohol o algo así, que se dio un beso, estuvo ahí coqueteando con otra persona. Y eso se filmó y se subió a redes, a la red, y todo se conoció. Y a final de cuentas, pues el que se iba a casar con ella ya no quiso casarse con ella. Pues, además de la vergüenza de que estaba viendo ahí a su próxima esposa evidenciada, y se llevó a cabo todo un procedimiento donde a final de cuentas la persona se defendía diciendo que era con fines informativos, porque vimos que la excepción para no pedir autorización era que sea en un lugar público y con fines informativos o periodísticos. Y la persona que filmó, porque desde luego la chica demandó los daños y perjuicios que le ocasionó, para empezar, que no se pudo casar. Y él se defendió diciendo que era su derecho, lo que lo estaba haciendo como un derecho a la información. Y la Corte, a final de cuentas, determinó que a nadie le interesaba conocer la vida privada de una persona que no tenía una incidencia pública en cuanto, o una incidencia de fama o de prestigio,
y que eso que había hecho sí afectaba y sí le causó un daño moral a la persona. Que a final de cuentas sí se casaron, pero sí pudo cobrar la indemnización. Por eso hay que tener mucho cuidado si nosotros subimos videos o fotografías denigrando a personas por esta cuestión del derecho a la imagen y del derecho al honor. Nos pueden demandar por daño moral. Pues muy bien, con ese importante exhorto y reflexión cerramos esta emisión de esta temporada de lujo de Coffee Low, que abre con el doctor José Manuel Magaña Rufino, un gran titán del derecho, conocedor como pocos de esta materia, y no lo estoy diciendo nada más porque estemos en vivo y en directo, es porque es verdad. Entonces, Muchas bueno, gracias. pues le agradezco mucho, querido doctor, siempre sabe que en Coffee Low es su espacio. Muchas gracias, un fuerte abrazo, muchos saludos a toda tu comunidad y ya nos veremos en próximas ocasiones. Claro que sí, doctor, encantados nosotros. Bueno, aquí en Coffee Low, queridos amigos, es donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Hemos hablado de los derechos de autor y también de la protección a la propiedad industrial con el doctor José Manuel Magaña Rufino. Él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Y bueno, pues saben que le pueden dar replay, saben que deben de compartir este video para que pueda llegar el mensaje a más personas. Soy Rodo Guerrero y bueno, estemos en contacto. Cuídense mucho. Un gran abrazo a la distancia.